Samuel. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Según de Samuel capítulo 13. Alabado sea el Señor. Amén. Según de Samuel capítulo 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Saludamos a los hermanos que nos siguen por las redes también, a los hermanos que están aquí, que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Y esperando que se sigan añadiendo a los hermanos que van a seguir viniendo. Gracias al Señor. Amén. Segunda de Samuel capítulo 13, verso 28. Amén. Y verso 29. Esos dos versículos vamos a leer el día de hoy. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor con reverencia. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así. Verso 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón, gracias al Señor, esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y a los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Alabado sea el Señor. Vamos a compartir el día de hoy la palabra del Señor bajo el tema desorden en la familia. Alabado sea el Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Amén. Todos levantamos nuestras manos, oramos al Señor. Y hablemos con el Señor en este momento y digamos al Señor, habla mi vida. Los amigos que nos siguen también, díganle al Señor en su corazón: Señor, habla mi vida. Porque quiero servirte, quiero alabarte, quiero poner mi vida en tus manos. Quiero que seas tú quien haga la obra, Señor, en mi corazón. Y me puedas dar la fortaleza que necesito para poder hacer tu voluntad, Señor. Adora al Señor, alaba al Señor, hable con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, amado Dios, por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor amado. Gracias porque tu misericordia está en medio de nosotros. Amado Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos para darte gracias primeramente por darnos la bendición de estar aquí en tu casa, sabiendo que eres tú quien bendice nuestra vida, quien fortalece nuestras almas, quien hace, Señor amado, con nosotros como tú quieras, porque a ti te hemos dado nuestra vida, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Dios mío. Te pedimos en esta hora que bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor. Fortalezcas el corazón de cada uno de tus hijos, de los presentes, de los ausentes, de los que nos siguen por las redes, Señor. Bendice sus vidas y ayúdanos, Señor amado, a poder ser como tú, a poder, Señor amado, estar en el centro de tu voluntad y a llevar nuestras familias, Señor, en el temor tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, te lo rogamos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Alabando a Dios, tome asiento, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Hoy día hemos tocado esta cita bíblica, hermano, porque, como entenderán, es lindo y es bueno hablar de las familias. Alabamos al Señor. Y entendiendo del punto de vista de que no hay familia perfecta. Todas las familias tenemos problemas, deficiencias, cosas que tenemos que perfeccionar, que tenemos que mejorar, porque muy aparte de que como cristianos estamos camino a la perfección y que Dios no abandonará la obra que empezó en nosotros, eso de manera personal, de manera grupal en una familia, son varios entes, varias personas que tienen que ir perfeccionándose a la par. Unos quizás de repente
de una manera un poco más apresurada que otro, pero igual, toda la familia siempre va, hermano, perfeccionándose, porque tiene que perfeccionarse. Cuando todos en el hogar son cristianos, que es una gran bendición, no es común. Alabado sea el Señor. Y es algo que uno anhela, y que el diablo, el enemigo, odia. Porque el enemigo no quiere ver los hogares unidos. El enemigo lo que quiere es ver los hogares divididos, los hogares distanciados, sea por pleitos, diferencias, argumentos o muchas cosas que terminan, hermano, dividiendo la unidad familiar y lo que es más triste, la confianza en los hogares. Alabado sea el Señor. Que es justamente lo que es tan difícil recuperar. Porque cuando el hijo pierde la confianza en la mamá o la hija pierde la confianza en la mamá, es muy difícil poder encontrar comunión para poder resolver problemas. Cuando el papá incluso pierde confianza en los hijos, es muy difícil poder cederle o darle permiso o quizás también avalar alguna decisión que el hijo pueda haber tenido o la hija pueda tener. Porque la confianza en la familia es muy importante. Pero todo esto tiene que ir en base también a lo que con los cristianos conocemos como el temor de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos con el temor de Dios. Cada cosa que hacemos, incluso las cosas que emprendemos, todo siempre pidiendo la dirección de Dios. Pero eso es lo que tenemos nosotros como cristianos. Pero los que lamentablemente no tienen a Dios, si usted se da cuenta, las cosas que pasan, las situaciones a las que muchas veces se tienen que enfrentar, y no tienen de quién apoyarse. Porque muchos de ellos, en vez de tener el apoyo, por así decirlo, en el momento difícil de la oración, en la búsqueda de Dios, del apoyo de Dios, del apoyo divino, de la dirección divina, no lo tienen. Así que ellos, ¿qué hacen? En su desesperación, en su angustia, en su lucha, o muchas veces en los conflictos que puedan tener, recurren a la persona más sabia, a un psicólogo, a un consejero matrimonial, gracias al Señor, a una persona que les pueda orientar, porque necesitan la dirección. Nosotros tenemos, hermano, al mejor consejero espiritual, personal y familiar, que es Dios. Y que está plasmada su voluntad y la usanza y los quehaceres y las responsabilidades, las cosas que nosotros podemos hacer, hermano, como familia, plasmados en la palabra de Dios. Y lo encontramos, hermano, en distintos ejemplos. Porque si nosotros, como les decía en un principio, vamos a fijarnos en las familias perfectas, no vamos a encontrar ninguna en la Biblia. Gloria al Señor. Primero, por ejemplo, encontramos la primera familia nomás, Adán y Eva. Desobedecieron, perdieron la confianza de Dios, y como consecuencia vino el pecado para toda la humanidad y prontamente para la propia familia de ellos, porque hubo el primer homicidio en la primera familia de la tierra. Caín mató a Abel. Y consecutivamente cada familia fue teniendo distintos problemas. Ahí vemos la familia de Abraham. Hubo una relación extramatrimonial que terminó como consecuencia dividiendo la familia y separando dos hijos, por los cuales ahora vemos el conflicto incluso hasta hoy. ¿Y qué diremos todavía, hermano, de las familias que fueron viniendo después? Isaac y Rebeca. Preferencia entre los hijos. Uno quería al que cazaba en el campo y otra quería al que estaba en casa con ella siempre. A la voz del Señor. Había diferencias. Había incluso, hermano, distanciamiento por la preferencia que había en el hogar. A la voz del Señor. Producto de eso, ¿qué pasó? Uno de los hijos hizo, hermano, caer en la debilidad a aquel que estaba regresando del campo hambriento, casi muriendo de hambre, aunque tranquilamente no hubiera muerto de hambre porque estaba cerca ya del campamento, y terminó vendiendo su primogenitura. Terminó, hermano, engañándole a su hermano por primera vez, aprovechándose de las circunstancias por su hermano, y después suplantando a su hermano Jacob. Gracias al Señor. Y Esaú terminó siendo suplantado por Jacob, y tremendo problema que se levantó porque Esaú quiso matarlo. ¿No pasa así ahora en las familias? Que la gente se quiere matar por herencias, por diferencias, y terminan habiendo pleitos entre las familias, y muchas veces la familia ya no se habla, producto de esas cosas. Bendito Dios. Porque lamentablemente no había la orientación, no había la palabra de Dios, a la voz del Señor. Y esas cosas, hermanos, se fueron presentando en toda la familia. Ahora, tenemos la bendición nosotros de contar con la palabra del Señor.
Gloria a Dios. que nos orienta, nos ayuda, nos aconseja, nos muestra lo que tenemos que hacer, tanto a padres como a hijos, y en la comunión mutua, entre hijos y padres e hijos y pareja también, a la voz del Señor. Pero hoy estamos tocando aquí un tema muy importante que vemos en la historia bíblica, porque también este tipo de problemas le tocó vivir a aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, que era David, que no tenía en su corazón nunca pues tener el problema de que pues se le suscitó como lo vemos ahora, que bueno, mejor dicho, como lo vamos a ver ahora, con uno de sus hijos, porque David entró en lo que era, hermano, el reinado, no por méritos, sino por misericordia de Dios, porque Dios vio algo especial en él, vio que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Alabado sea el Señor. Y si nosotros nos damos cuenta, en la palabra del Señor, David fue llamado de medio del redil de las ovejas para ahora ponerse al frente de lo que era el pueblo de Israel después de que Saúl fue desechado. Ahora, David, con todo y su alabanza, con toda y su consagración, con todo, hermano, y su corazón conforme al corazón de Dios, no fue exento a que también tuviera problemas familiares. Aun cuando la ley incluso le daba ordenanzas a él para que no se desviara y para que no cometiera los errores que cometió Saúl, lo hace el Señor, David se desvió, se equivocó y cometió errores, hermano, que después le fueron muy difíciles poder sobrellevar, porque tuvieron como consecuencia cosas terribles dentro de la familia, hermano. Pero primero vamos a ver qué es lo que le mandaba Dios a él. En Deuteronomio, abra su Biblia, en Deuteronomio, lo hace el Señor, capítulo 17, porque incluso en la ley de Dios nos habla de lo que tenía que hacer un rey, porque Dios, que conoce el futuro y que conoce también que la teocracia en un momento se iba a acabar, porque Dios estaba gobernando en medio del pueblo de Israel. Pero un día, conociendo Dios el corazón de los hombres, había un día que de repente los hombres iban, o mejor dicho, su pueblo lo iba a desconocer a Dios, iba a pedir rey. Entonces Dios, anticipándose, dio leyes y normas para los futuros reyes que iban a venir. Y aquí lo vemos en el capítulo 17, verso 14 en adelante. Y una de las normas que le dio, lo hace el Señor, dentro de todas las que le dijo, que está en el mismo verso 17 del capítulo 17, dijo: no tomará para sí el rey, lo hace el Señor, el que fuera puesto delante del pueblo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón, dice, no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí. Más atrás le dice otras ordenanzas también, por las cuales incluso David, hermano, casi al final de su reinado también pecó. Pero iniciando el gobierno de David, empezó a cometer muchos errores justamente por esto. Y si comparamos con Saúl, Saúl, hermano, solamente tuvo una mujer reina y una concubina. La mujer reina fue Ahinoam y la concubina fue Rispa. No tuvo más mujer. El malo Saúl, el desobediente Saúl, al menos en una cosa se sujetó. No tuvo muchas mujeres, porque en sí le daba la autorización Dios para que tenga una mujer aparte de la que tenía como esposa, porque en los reinados era importante asegurar lo que conocemos, hermano, como la descendencia real, porque muchas veces cuando había guerras, cuando había conflictos entre las naciones, los reyes no solamente buscaban matar al rey, sino también a la descendencia del rey, para que no se levantara quien reclamara el trono. A la voz del Señor. Por eso es que Dios le permitió que no solamente tuviera una sola esposa, sino una concubina, para que pueda levantar descendencia y el linaje real del rey no se pierda. Alabado sea el Señor. Por eso es que aquí en la ley dice, no muchas mujeres, no como Salomón, que se mandó con 1000. Porque él sí, hermano, completamente se fue fuera de la orientación de Dios. Pero aún con todo, vemos, hermano, que incluso Saúl, como les repito, con toda su desobediencia, al menos se sujetó en una cosa. Gloria sea al Señor. Pero David, con todo, tuvo como 8 mujeres, de las cuales, hermano, se levantó descendencia. Imagínense cómo habrá sido, hermano, la familia de David, con todas las mujeres juntas y con todos los hijos también entremezclados unos con otros.
A la voz del Señor. Una de ellas fue Mical, la hija de Saúl, que entendemos que la recibió como premio por haber ido, hermano, y luchado con los filisteos, porque Saúl, hermano, reclamó una locura, que le traigan prepucios de los filisteos, y el que trajera 1000 prepucios pueda casarse con su hija. A la voz del Señor. Y David agarró, hermano, y como le atraía a la hija y quería también, hermano, ser parte del linaje real, porque sentía ese afecto hacia Saúl, luego el Señor se fue y tomó la espada, hermano, y trajo la demanda del rey. Y se le entregó a Mical por mujer, fue la primera mujer. Después pidió a Ahinoam, luego el Señor, como está en 2 Samuel. Después Abigail, aquella mujer que era la esposa de Nabal. Y como lo describe la Biblia, era una mujer, dice, sabia, inteligente y de hermoso semblante también. A la voz del Señor. Que por su sabiduría esta mujer evitó morir ella, todos los siervos de ella y el esposo necio que también tenía. Porque David, hermano, protegiendo a sus pastores, a los pastores de Nabal, le reclamó, sabiendo que se estaba esquilando ya las ovejas y en un tiempo de fiesta, le reclamó que pues le ayudara o le pasara sustento, porque él había cuidado tanto a sus pastores como a sus rebaños de los ladrones y de los pillos que podían, hermano, robarle sus ovejas. Y cuando se fue a pedirle, Nabal, en su borrachera, en su embriaguez, mandó echar fuera a los enviados de David, y David se molestó por esa razón y fue contra él a matarlo. Pero Abigail, hermano, viendo que David venía, se humilló delante de él, le pidió perdón por la necedad de Nabal y le dio todo lo que él necesitaba, hermano. Bendito Dios. A la voz del Señor. Después de eso, Nabal se murió, porque Dios hace justicia al final, hermano. Nabal se murió. ¿Y qué hizo David? Tomó a Abigail porque la vio una mujer sabia, hermosa, y la tomó por mujer también. A la voz del Señor. Después fue Maca, Agit, Abitail, Eglá y Betsabé, que conocemos que es la mujer de la cual David pecó y mató al esposo, poniéndole al frente de la batalla contra los amonitas. Y murió, hermano, caído, hermano, por los lanceros, por lo que estaban por los arqueros. Y murió, hermano, este hombre, porque David lo puso al frente de la batalla donde estaban los más valientes. O en otras palabras, los que abrían campo para que el ejército pueda entrar. Y por lo general, los que estaban al frente siempre morían. Así que David, hermano, lo puso al frente para cubrir su pecado, porque había pecado, hermano, tomando a la mujer de este hombre mientras estaba vivo todavía. Alabado sea el Señor. Esas son las mujeres de David. Mujeres que había tomado y que las tenía desde el tiempo cuando David estaba huyendo de Saúl. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. De todas esas mujeres nació Absalón, uno de sus hijos, y que creció junto con toda la descendencia de los hijos del rey, gloria al Señor, que creció junto con ellos, se conocían, se veían, pero estaban dentro, hermano, de un desorden, porque eran, hermano, numerosos, eran demasiados. Alabado sea el Señor. Esa codicia de David por las mujeres, que Dios le dijo, no lo hagas, no tenga más mujeres, fue desmedido en David. Por eso es que ahí, busquen su Biblia en 2 Samuel, es lo que estamos compartiendo justamente ahora, gloria al Señor, en 2 Samuel capítulo 11, ya David tenía muchas mujeres, ya tenía, hermano, las 7 que habíamos tratado antes. 2 Samuel capítulo 11, ya tenía muchas mujeres, ya no estaba más. ¿Ya para qué más mujeres? Tenía 7. Y dentro de ellas tenía hijos. Pero ¿qué pasó? En el capítulo 11 nos describe que David, mientras que él se quedó en el palacio, porque era tiempo de guerra, dice la Biblia, y David en tiempo de guerra decidió quedarse. Y mientras paseaba por los balcones del palacio, de lo que es, hermano, el palacio real, dice ahí en el verso 2, y sucedió un día que al caer la tarde del capítulo 11, verso 2 de 2 Samuel, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, o sea, estaba desnuda bañándose. Bendito Dios. La cual era fea. ¿Qué dice? Muy hermosa. Muy hermosa. Entonces David
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y como lo que hemos estado aquí en el culto cuando hablamos de los valientes de David, Urías Eteo era uno de los valientes de David también. Amén. A la voz del Señor. Era una persona de alta estima. Una persona, hermano, que estaba junto con David, peleando con David, dentro del grupo de aquellos destacados que sobresalían dentro del ejército de David, hermano. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Y dice que David mandó mensajeros, la mandó a traer y se acostó con ella. Tenía muchas mujeres. Ya no había necesidad de tener más mujeres para él. Pero el hecho de no haber salido a la batalla y de estar, hermano, ocioso en casa, provocó que al final David terminara, hermano, cometiendo tremendo pecado. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Por lo cual el profeta lo reprendió. Aquí en segunda de Samuel, aquí mismo, en el capítulo 12, lo es el Señor. En el capítulo 12, en el verso 9, Natán lo enfrenta. Porque David se casó con Betsabé. Nadie conocía el pecado que había hecho. Porque Betsabé le mandó a decir, estoy embarazada. Y David se desesperó y pasó lo que les conté, lo que sabemos por la historia bíblica, de lo que hizo con gloria al Señor, con su esposo Urías. Y una vez muerto, la tomó por mujer y dijo, nadie se enteró de lo que hice. Nadie se enteró de mi pecado. Todo está tapadito, cubierto, nadie se enteró. Todo está tranquilo. Paz. Paz en la tormenta. Se quedó tranquilo. Pero Dios no permite, hermano, el pecado dentro de sus hijos. Y mandó a Natán a enfrentarle. Le citó una parábola. Le citó, hermano, un caso en el cual un hombre había venido de lejos y había tomado la única oveja de un hombre que incluso la amaba, la cuidaba y hasta dormía cobijándose con esa oveja. Y este hombre forastero que vino, que tenía muchas, porque mire, le dice, tenía muchas, tomó la única que tenía este hombre y la mató y se la comió. David, hermano, indignado por la historia, indignado por el proceder de este hombre, dijo, tal hombre es digno de muerte y tiene que pagar el doble por lo que tomó. Y hermano empezó a dar juicio, y cuando empezó a dar juicio, Natán lo miró, ese hombre eres tú, le dijo. Y él dijo, ¿por qué yo? Si yo no he hecho nada. Esta es la palabra de Jehová. Y se puso a dar la palabra de Dios, hermano. Y David se demudó cuando escuchó la palabra de Natán. Dice el verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco? Después de citarle el juicio, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada. No, yo no lo hice, fueron los amonitas. No, tú lo heriste porque tú lo pusiste al frente de la batalla. Tú mandaste cartas para ponerlo él al frente de la batalla. No es que él quiso, no es que él se ofreció. Tú lo pusiste, por eso es que tú lo mataste. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Porque algunas personas, hermanos, piensan que porque ponen a otro para que haga sus cosas malas, no, yo no lo hice, lo hizo él. Pero no se dan cuenta que el autor intelectual fue la persona que lo ordenó, que fue David. A la voz del Señor. Y dice, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, como usaste la espada de ellos para matar a un hombre justo, esa misma espada, ahora dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Gloria al Señor. ¿Producto de qué? De tener muchas mujeres. Bendito Dios. Porque eso es lo que le cita. La Biblia nos dice en el capítulo 17 de Deuteronomio, el rey no tendrá muchas mujeres. Dice así. Ahora, ¿cuál fue el error de David? Ya estaba completo, ya tenía hijos, ya tenía esposa, ya para qué más. Por eso es que Dios le dice, porque si tenías todas las mujeres, tenías todas las que querías, ¿por qué tomaste a la mujer de mi siervo Urías? Y ahí es donde le viene la palabra de juicio, y le dice, por lo cual, lo es el Señor, después de que le declaró lo que había hecho, después de, hermano, de haberte visto descubierto, dice, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, lo es el Señor. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Mire, lo que hizo David de su misma casa
Lo sentenció Dios. No le trajo enemigos extranjeros. No le levantó un reino, hermano, extranjero contra él. Sino que lo enjuició y le dijo, como tú no has cuidado tu casa, de tu misma casa voy a levantar quien se levante contra ti. A la voz del Señor. Y dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y eso fue lo que pasó, hermano, más adelante. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Qué terrible, hermano. Delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Gloria sea al Señor. Y le declara, mas el hijo que ha nacido igual morirá. Pero aquí hay una palabra, hermano, que llama la atención. Dice, la espada. Con la misma espada con la que heriste, con esa misma espada también, no se apartará de tu casa. Y se ejecuta lo que dice la ley de talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y eso está en la Biblia también, en Deuteronomio. Y manda que aquel que hace una herida reciba lo mismo también. El que mata, que muera también. Si alguien roba, que restituya. Y se le quite también lo que ha robado. O sea, todo el mal que tú haces tiene que ser devuelto y castigado también. A la voz del Señor. Porque tal cual como David hizo, también Dios le levantó el mal de su casa. ¿Por qué? Porque había desorden en el hogar. Había desorden en su casa. Ya tenía lo suficiente, ya no necesitaba más, pero la codicia, la ambición, la lascivia que tuvo David al ver a una mujer, cuando debió haber salido a la guerra, terminó, hermano, cautivando su vida, su corazón, llevándolo a hacer cosas malas y terminar, hermano, con una maldición dentro del hogar. A la voz del Señor. En el capítulo 13, vemos cuál fue la espada. Vemos qué fue lo que pasó. Porque la espada habla de violencia, la espada habla de corte, de ruptura. La espada habla de muerte. A la voz del Señor. Y en el capítulo 13, seguido nomás de lo que vemos, seguido nomás, hermano, de lo que pasó, del juicio de Dios, del castigo y de la sentencia de Dios, vemos ahí, hermano, que como todos los hermanitos estaban viviendo juntos, toda la familia estaba en comunión, digámoslo así entre comillas, uno de los hijos de David se enamoró perdidamente de una de las hermanas de Absalón. Pero ese amor, hermano, solamente era pasión. Y lo vamos a ver por qué. Dice verso 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Mire, angustiado hasta enfermarse. ¿Cómo habrá sido su hermano? Dice, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, porque conocía que era uno porque era su hermana y otro porque era virgen, a él le parecía muy difícil poder tomarlo. Y por eso es que este hombre, en su lujuria, se enfermaba de deseo por su hermana, o media hermana, para entenderlo así. Hermanos por parte de padre, pero no de madre. Se enfermaba de amor por ella, bueno, de amor entre comillas. Y Amnón, dice, tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, o sea, su primo. Y Jonadab era hombre muy, ¿qué dice? Astuto. O sea, era una persona que se la quería saber todas, aún en la maldad. Bendito Dios. Dice, Jonadab le dijo, el verso 5, acuéstate en tu cama. Mire qué tal consejo le da. Y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Mire, ¿usted piensa, hermano, que la viveza de ahora para abusar de una mujer es de ahora último? No, hermano, mire la viveza cómo estaba el mismo diablo, el mismo demonio aún en ese tiempo, en el tiempo de David. El mismo demonio de lascivia, de mentira, de falsedad. El hombre se hizo parecer enfermo. Se creyó el enfermo, se tiró a la cama. Ay, no puedo salir. Me siento enfermo, no puedo. No puedo hacer nada. ¿No?
mándame a mi hermana, mándame a mi hermana. Bendito Cristo. Llamándola a compasión a su papá, cuando estaba bien sano, hermano. Lo que pasa es que estaba enfermo, porque ahí, en los versos anteriores, cuando lo es el Señor, el primo de Jonadab lo ve, dice en el verso 4, le dijo, hijo de rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Lo es el Señor. El hombre estaba sano, pero lo que tenía era una angustia llena de lujuria por su hermana. Poder en Jesús. Y eso, hermano, le estaba consumiendo. Porque la lujuria de él, hermano, empezó a cultivar de tal manera su vida, de que ya no quería comer nada. Porque anhelaba tomar a esa mujer. Y ese mismo espíritu, hermano, está en muchas personas ahora. Que fingen algo para poder conseguir los objetivos que quieren. Por eso es que, hermano, aquí nosotros vemos que David comete otro error. Y no se dio cuenta. Y le concede porque pasó eso, porque ahí dice en el verso 6 que vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Porque el rey se preocupó, se enteró de que su hijo estaba enfermo y se fue a verlo, se fue a visitarlo porque estaba enfermo. Y enfermo no estaba lleno de lujuria el hombre. Alabamos al Señor. Y cuando llegó, se encontró, hermano, con un cuadro terrible, porque si su propio primo lo vio medio flaco, su padre se preocupó por él. Y cuando le demandó, siguiendo el consejo de este hombre corrompido, porque este es un hombre corrompido, siguió el consejo de él, el padre, sin sospechar nada de las tramas del hijo, simplemente le concedió eso y le mandó a la hija. Alabamos al Señor. Y mire, cuando uno finge algo que no es, hermano, es porque tiene una condición mal espiritualmente, hermano. Este hombre se fingió enfermo. Se fingió, hermano, indispuesto. Se fingió que no podía hacer nada, que no podía salir, que no podía caminar. Y eso habla, hermano, de una perturbación satánica. Este hombre estaba perturbado, estaba con demonios encima, porque el sentimiento de lujuria que tenía, hermano, no es de Dios. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Y David, como estaba ya desconectado de Dios, no estaba, hermano, espiritualmente bien, no pudo discernir lo que su hijo le estaba pidiendo. Y le concede eso, la manda a Tamar, anda, mira a tu hermano que está mal y cocina para él, y dale de comer, tal como él ha pedido en la boca. Se fue y le dio de comer. Y cuando estaba ahí, lo es el Señor, dice el verso 11, y cuando ella se puso delante para que comiese, dice, asió de ella, y la tomó, y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella le replicó, lo es el Señor. Y dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Hasta le estaba dando la salida. Pero estaba tan ciego que no se dio cuenta de lo que hacía. Y dice, gloria al Señor, y aún así, gloria al Señor, la forzó y se acostó con ella en el verso 14. Bendito Dios. Todo lo que hizo. No consideró el daño que le estaba haciendo. Por eso es que, mire, por eso es que nosotros decimos cuando pasan estas cosas, nosotros siempre decimos, y a veces nos toman por exagerados, de que cuando, hermano, a veces los hijos se van a la casa de los familiares, nosotros decimos, tengan mucho cuidado cuando salgan. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. David no se imaginó. Nunca pasó por su cabeza de que su hermano iba a violar a su hermano y que su hermano le estaba mintiendo al rey, solamente con el fin de tomar a su hija, a su hermana. David nunca se lo imaginó, nunca pasó por su cabeza de que pueda pensar que su hijo iba a tomar por la fuerza a su hermana. Y él confiado, él pensando de que no iba a pasar nada, le envió a la hija. Y mire, tremendo desastre que pasó. Por eso es que nosotros siempre en la Biblia nos apoyamos para decir que los hijos de uno
no tienen por qué irse a quedar a la casa de nadie. Así sea el papá, el tío, el primo, el conocido, la persona por más confianza que pueda tener uno. Nuestros hijos no pueden ir a la casa de cualquier extraño. Es más, ni siquiera de un familiar. Es más, ni siquiera acostarse en la misma cama. Santo Dios. Porque a veces nosotros pensamos, no, es que es su prima, que se acuestan las dos juntitas. ¿Y usted sabe la vida espiritual de esa joven? ¿Sabes qué vida espiritual lleva? Es mundana. Ay, no, pero se conocen de ellos. Pero es mundana. No tiene Dios en su corazón. Bendito Jesús. Usted no sabe que cuántas cosas le pueden pasar por la mente a esa joven. Usted no sabe las cosas que está haciendo esa joven, que está desconectada de Dios, que puede estar pasando. Ay, no, pero no creo que pase nada, son mujercitas. Lesbianas salen de ahí también. A los muchachitos. ¿Cuántos casos, hermanos, no hemos visto que encargan a los hijos varones, a los tíos? Y los tíos terminan violando a los niños. Bendito Dios. ¿Usted cree que eso es algo nuevo? ¿Cuántos papás han venido llorando? Porque ven al hijo turbado, perturbado. Porque el tío le violó al niño. El primo le violó al niño. Bendito Jesús. Y toda la corrupción que hay. Nosotros no hablamos, hermano, porque es simplemente la malicia de uno o de repente la mente sucia, que no es así, sino porque en la Biblia pasan esas cosas y nos muestra la Biblia para que no cometan esos errores. Y si es, hermano, el cuidado que debemos tener entre los familiares, cuanto más con gente extraña que no conocemos, que mi hijo se va a quedar a la casa del hermano tal, y yo no sé cuántas mujeres hay en esa casa. No, que son cristianos, pero las hijas, bueno, no van a la iglesia, pero sí respetan a Dios. Pero tú no sabes que respetan en verdad a Dios. Bendito Jesús. ¿De dónde sabes? ¿De dónde entiendes? Y de ahí de repente se queda un día, le gustó el hijo, ay, sí, me voy otro día, se va otro día, se va otro día, se va otro día. ¿Y cuántas anomalías terminan pasando por eso, hermano? ¿Por qué? Porque el papá, la mamá, no supo percatarse de las cosas que puede encontrarse en la casa ajena de otro. Hermano, si eso pasa entre familia y que lo vemos por las noticias, hoy lo vemos, hermano, ¿eso es nuevo? ¿Eso acaso es nuevo? ¿No es nuevo eso? ¿No es algo que pasa? ¿Es algo sorprendente? Pasa que el papá se viola a la hija de 12, 13 años y termina embarazada. La mamá, ¿qué? ¿Dónde tú estás embarazada? La niña no habla, que pasa muchas veces en la sierra, no escuchar las noticias. Niñitas de 12 años que la llevan al hospital porque está embarazada y no sabe quién es el padre, y al final hablando y buscando y viendo, resulta que el papá era el propio padre. Bendito Jesús, poder en Jesús. Imagínense las cosas que suceden, las cosas que pasan. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por la falta de cuidado que hay en los padres. Y eso es responsabilidad de los padres. Eso es responsabilidad de los padres. Le digo, Amnón, Tamar, ¿eran niños? No eran niños. Eran grandes, eran adultos. Pero aún adultos terminan pasando esa cosa. O sea, el cuidado del papá tiene que ser con los hijos mientras que estén en casa hasta que sean viejos. No sean viejos todavía. Porque mientras que estén en casa están bajo mi responsabilidad. Si un día se han de ir de la casa, que se vayan casados. Pero que no estén pasándose de casa en casa, viviendo en la casa de cualquiera, o metiéndose a pasar la noche, 2, 3, 4 días en la casa de cualquiera, porque habla mal de mi vida. De mi vida espiritual, de mi cuidado como padre, como madre. Yo no permito eso, porque la Biblia me enseña que pasan anomalías y distorsiones cuando los hijos salen de la casa, muchas veces con toda la confianza. David nunca se imaginó, con toda confianza mandó a su hija, y la hija estaba cocinando confiada, pero el hijo pervertido lo que le hizo. Y uno puede decir, es que eso no me va a pasar. ¿Y acaso uno tiene que esperar todavía que le pase? Uno no tiene por qué esperar que le pase. A David le pasó. Y la consecuencia de lo que le pasó trajo un pecado peor todavía. Porque después de deshonrar a la joven, el rey David dice ahí, gloria al Señor, en el verso 21, dice, y luego que el rey oyó esto, se enojó mucho. Uy, que bastante hizo el rey, ¿no? Se enojó mucho el rey, se enojó mucho. Y no hizo nada. Se enojó mucho y no hizo nada. No lo llamó a Absalón y no lo castigó.
Porque incluso la ley habla con respecto a eso. Y el rey debía haber ejecutado la ley con respecto a su hijo, pero solamente se molestó mucho, se indignó. El verso 21 dice que David se indignó, se molestó. ¿Cómo no ha hecho eso? Y ahí nomás quedó. Cuando debió haberlo castigado. Cuando debió haberle, hermano, disciplinado como manda la ley. Pero no hizo nada. Y cuando se enteró Absalón se cayó. Pero ese silencio de él no fue porque entendiera, porque tolerara o porque perdonara, sino que más bien ese silencio fue, hermano, un silencio que iba a propiciar una venganza. ¿Y qué es lo que pasó? El verso 28, ¿qué es lo que leímos? Gloria al Señor. Dice, y Absalón dio orden a sus criados porque invitó a todos los hijos del rey. Y dijo, yo me voy a vengar, porque esto no se queda así. Y mandó llamar e invitar a todos los hijos del rey a un convite, a un compartir. Y mientras que todos estaban comiendo, le ordenó a sus criados. Y como leímos en el pasaje bíblico que acabamos de leer, ahí dice que le ordenó a sus criados, cuando lo vean alegre por el vino, es decir, cuando lo vean ebrio, y no coordine y no se puede escapar, ahí arremetan contra él y mátenlo. Gracias al Señor. Y los criados como que dijeron, no, pero si se dijo el rey, ¿cómo lo ve? No, ustedes háganlo porque yo se los ordeno. Y miren lo que le dice ahí, el verso 29. Gracias al Señor. 28, perdón. Dice, y no temáis, un poquito más adelante, porque yo os he mandado, esforzaos y sed valientes. Miren lo que le dice a sus criados. Cometan un tremendo delito, esfuércense para cometer el delito y sean valientes, no sean cobardes. Miren, Absalón no fue lo suficientemente hombre siquiera para agarrarle mismo a hacer lo que él estaba, hermano, sintiendo en su corazón. Mandó a sus criados, porque Absalón también era un cobarde. Porque si él hubiera sentido esa indignación, hubiera enfrentado a su propio hermano, pero no lo enfrentó. Y tampoco esperó que estuviera sobrio, sino se aprovechó, porque Absalón era un cobarde. Y como cobarde que era, esperó que estuviera ebrio, y mandó a otros para que ejecutaran venganza sobre su hermana, porque él se sentía ofendido. Ahí se ve el carácter de Absalón, hermano. Gloria al Señor. De lo que él estaba haciendo, mandando a sus criados. Y todavía les incitó, los hermanos los motivó, esfuércense, no sean cobardes, sean valientes. Y al final sus criados lo mataron. Lo mataron. Y todos, mire, y más adelante dice, y todos los hijos del rey cuando vieron eso, se fueron espantados corriendo porque pensaron que iban a atentar contra la vida de ellos. Y a David le llegó la noticia. Y le dijeron, todos los hijos del rey han muerto. Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Y David, hermano, donde estaba cuando escuchó la noticia, él y los que estaban con él, rasgaron sus vestiduras y se pusieron a llorar. Y dijeron, no puede ser, mis hijos. Pero de ahí se levantó uno y dijo, no, señor, mi rey no fue así. Solamente Amnón murió. Y lo mató a Absalón. Todos sus hijos están bien. Alabamos al Señor. Aleluya. Y dice ahí, gracias al Señor, el verso 36, de ahí mismo, y dice, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey vinieron, y cuando llegaron los hijos del rey, después de lo que había pasado, en el convite, hermano, de sangre que hubo, cuando llegaron y se encontraron con David, dice, los hijos del rey que vinieron, alzaron su voz y lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Todo lo que pasó, porque primero el papá fue desobediente a Dios. El juicio de Dios vino porque la espada se levantó, hermano. Primero en mortandad, para, hermano, entrar en contienda en la familia. Un hijo depravado que viola a la hija. El hijo cobarde que mandó a otros que mataran en vez de enfrentarlo, en vez de ponerle incluso delante de los que ejecutaban la ley en el pueblo de Israel y llevarlo delante de ellos. Este hombre ha violado a mi hermana, juzguen los ancianos. No hizo eso, prefirió mandar a otros para que mataran como si fueran sicarios o como si fuera el hermano un asesino a sueldo. Mandó matar a su propio criado, a su hermano. Y después de eso, hermano, tremenda turbación para el rey porque pensó que todos sus hijos habían muerto. Y no fue así. Alabamos al Señor. Aleluya. Producto de eso, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando se enteró de eso David y cuando pasó esas cosas, Absalón se fue corriendo y, hermano, y huyó. Salió huyendo. No quiso, hermano, quedarse ahí. Se fue huyendo.
y estuvo como 3 años, gloria al Señor, aquí dice, no dice en la Biblia, gloria al Señor, y estuvo en Jesús 3 años, lejos. Y aun cuando Joab quiso, hermano, hacer de que Absalón vuelva, gloria al Señor, volvió, se disculpó con su padre, todos pensaban que estaba bien todo. Pero ¿qué pasa? David no lo quería ver. David no quería volver a ver a Absalón. Porque cuando Joab le dice, ay, quiero que venga Absalón, porque ya mucho tiempo de disciplina, son 3 años ya. ¿Dónde está en Jesús? Ya muy bien, tráelo. Lo saludó, porque pasaba tiempo y el rey no veía el rostro de Absalón. Pasó 1 año y no lo veía. Pasaban los meses y no lo veía. Le llamaba a Joab y Joab tampoco iba. Así que, hermano, Absalón agarra, le quema los campos a Joab, y ahí cuando recién Joab va, hermano, a ver a Absalón, y le dice, oye, ¿por qué has quemado mis campos? Si yo te estoy que te llamo y nunca vienes. No veo tu rostro, no veo el rostro del rey. ¿Por qué me han traído? Mejor me hubiera quedado allá. ¿Para qué me haces venir? Para pasar oprobio aquí, desprecio. Así que Joab se fue y le habló a David y le dijo, el joven Absalón está ahí, quiere verte. David lo vio, lo abrazó, lo besó, pero ahí nomás quedó. Y ahí nunca más lo volvió a ver. A la voz del Señor. Producto de la indiferencia, porque David estaba molesto todavía con Absalón, aun cuando ya lo había perdonado, y porque la ley misma, hermano, decía que él debía morir, porque como él mató a su hermano, él debería morir según la ley de Dios. Pero David le perdonó la vida, y por cuanto le perdonó la vida, pasaron todas estas cosas, y el mismo Absalón después, hermano, se levanta contra el rey. Aquí, gloria al Señor, en el capítulo 15, nos dice qué es lo que Absalón pasó. Porque Absalón no era cualquier persona. El capítulo 14, verso 25 nos habla quién era Absalón. Dice, y no había en Israel, dice, ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Gloria al Señor. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en Absalón, no había defecto. Mire, Absalón, por la sola presencia de él, cuando llegaba delante de las personas, Absalón era impresionante. Porque si Saúl se distinguía por su altura, David por su valor, Absalón, hermano, se distinguía por su hermosura. Porque delante de todos era un hombre hermoso, como dice la Biblia. Era alabado por su hermosura. Y no había una persona como él, no había defecto. Querían verle poner un defecto, pero no tenía ninguno. Y ese, hermano, ese atractivo que él tenía, hizo que se empezara a ganar el favor del pueblo. Porque dice muy seguido de eso, otra característica de él, dice que él era de cabello largo. Y dice el verso 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, dice, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, porque pesaba el cabello, como de su cabeza, 200 ciclos de peso real. No es el Señor. O sea, era un hombre que tenía el cabello frondoso, grande. Imagínense cortándoselo cada año, ¿cómo no lo va a tener largo? Y si no había, hermano, defecto en él, imagínense, el cabello tampoco lo tenía defectuoso, lo tenía también lindo y bonito por así decirlo, para apreciarlo. Y la hermosura de él fue causa, hermano, justamente de que se ganara el favor del pueblo, porque en el capítulo 15 dice que Absalón, en el verso 2, se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino, a la puerta, y a cualquiera que viniera y tuviera pleito, y le decía, ¿de qué ciudad eres tú? Y él respondía, tu siervo es de la tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Dice, y acontecía que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Miren, la persona con el atractivo que Absalón tenía, cuando venía una persona con pleito, él mismo decía, ¿quién me pusiera a mí por juez sobre la tierra? Y cuando venía una persona con pleito, caminando del mano de la ruta donde estaba, todo sucio, sudoroso, llegaba aquel hombre imponente por su presencia que tenía, le tomaba la mano a aquel hombre o a aquel grupo de personas, les tomaba la mano y les besaba y se inclinaba a ellos. Esas personas se sentían alabadas por Absalón, porque el hijo del rey, el príncipe, el más destacado de todos, se inclinaba ante el pueblo, hermano.
Y de esa manera, dice, gloria al Señor, y de esta manera, el verso 6, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Alabado sea el Señor. ¿Cómo Absalón empieza, hermano, a ganarse el favor del pueblo? Y mire, y eso, todas estas cosas que pasaron ¿por qué? Por el desorden matrimonial del padre. Por el poco cuidado del padre. Porque el padre no tuvo cuidado. Lo hace el Señor. Por eso es que hablamos, como estábamos diciendo el tema, desorden en la familia. Cuando en la familia los padres no tienen orden para poder guiar a los hijos, y para poder instruir a los hijos, y para poder ponerle límite. Límite, escuche bien, límite, no estoy diciendo prohibiciones, sino límites. Porque muchas veces los padres cometen el error de prohibir. No. No vas a hacer esto, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello. No sales, no vas, no haces esto, no haces aquello. No. Los hijos, ¿qué hacen? Se fastidian, se molestan, se inquietan, se incomodan. Porque no es el hecho de que tú niegues todo. Hay que aprender a poner límites a los hijos. David no lo hizo. David lo tenía a los hijos ahí acostumbrados a hacer lo que querían, a dar los banquetes que querían, como Absalón lo hizo. Porque imagínense dónde saca el dinero para agarrar, hermano, y darle banquete a todos los hijos del rey. Y esos banquetes no eran, hermanos, baratos, eran caros. ¿Y de dónde salía el dinero? De las arcas reales de David. A la voz del Señor. Dios. No es porque, hermano, Absalón tuviera dinero, no, todo salía del rey. A la voz del Señor. Por eso es que, hermano, mal acostumbrados, mantenidos, sin hacer más, porque no se escucha que ninguno de los hijos de David haya salido a la guerra. No era como Saúl, mire, y es una forma en la que podemos comparar, porque Saúl, hermano, con lo malo que era, con lo desobediente que era, los hijos de Saúl iban con él a la guerra, hermano. Iban con él a la guerra, y uno de ellos, hermano, era Jonatán, y los otros hijos de él también iban a la guerra. Eran guerreros como Saúl, estaban ahí en la guerra. Pero los hijos de David eran señoritos de mamá, señoritos de papá. No salían a ningún lado. Estaban, hermanos, en el palacio, engreídos, bonitos, limándose las uñitas. Bendito Dios. Pasándose los callos que podían tener ahí con aceites. Lavándose, hermano, ahí con esencias. Ahí, no lo veo todo el salón ahí, bonito, guapo, hermoso, con su pelo bien esponjosito, ¿no? Que hacía así, y agarraba, hermano, y se movía al ritmo del viento. El viento soplaba, como en las películas de verano, ¿no? No como el pelo de nosotros, que está todo, parece, hermano, que forma una champa de paja. Hay que agarrar, peina ahí, las hermanas ahí, agarrar como la pierna para desenredar el pelo. No, los hijos de David, todos señoritos, cremita en las manos, ¿no? Bien cuidaditos. ¿Acaso olían feo? No, bien rico olían todo. Nunca salían a la guerra. Nunca se preocupaban por hacer nada. Nunca estaban, hermano, combatiendo ni con ninguna responsabilidad. Porque a los hijos hay que darles responsabilidades. Hay que hacer que tengan deberes, que tengan labores. Porque si no, terminan ociosos. Terminan como Amnón. Ay, estoy enfermo, me siento mal, no puedo hacer nada. Me pongo mal, papá. Santo ¿No? Dios. ¡Papá! Y el rey, ¿qué pasó, hijito? ¿Qué pasó? ¿Se siente mal? Y a tu hermanita, que venga tu hermanita. Ociosos. ¿Ah? Alaba. Ociosos. No hacen nada. Tirado en su cama ahí, Amnón, ahí ya tengo hambre, hermanita. David, como dice la Biblia, en mi boquita. Que me dé hojuelas, que me dé de comer en mi boca. ¿Se da cuenta cómo David engreía a sus hijos? Y David lo hizo así, tal cual como le pidió el ocioso, el vago, el concupiscente, el hijo del diablo de Amnón. Le dijo, tráeme a mi hermana para que me prepare hojuelita, cereal con yogur, que me dé para comer en mi boquita. Santo Dios. Mire, tal cual lo hizo, tal cual lo hizo. Y se fue y le mandó a la hija. Engreídos, ociosos, vagos, sin responsabilidad, sin trabajo. Amnón, coge la espada. Ay, no, qué flojera. Qué flojera. Absalón, coge la espada. No, ¿para qué? No sé, no coge la espada. ¿Por qué cree que lo mandó a sus criados a matarlo? Porque ni siquiera sabía tomar una espada. Ni siquiera, hermano, sabía combatir ni pelear.
No sabía. Y si venían por ahí, hermano, los enemigos. ¡Ay, los enemigos! ¡Vámonos! Y se va corriendo. Como una niña. Bendito Jesús. Usted no se dio cuenta, hermano. Si usted lee en la Biblia, usted se va a dar cuenta. Cuando Absalón se levanta y mata a su hermano, ¿qué fue lo que pasó con los hijos del rey? ¡Papá! Y cada uno, hermano, se fueron como cuando usted ve la película, se van corriendo y ¡flum! Se montan en una, al caballo, igualito se montaron en su mula, hermano. Santo Dios. Hicieron como la del llanero solitario, en una, ¡flum! O como el zorro, se agarra en un solo brinco y ¡pum! Se queda montado en su caballo, ¡lum! Se fueron corriendo. Eso sí sabían hacer, huir. Pero ¿por qué ninguno de ellos se agarró, se paró? ¡Oigan, asesinos! ¡Ah! Sacó su espada y se fueron y arremetían contra el que estaba agrediendo a su hermano. ¿Por qué no lo hicieron? Porque eran unos niñitos de mamá, unos niñitos de papá, unos engreídos, que no trabajaban, no hacían nada, eran unos ociosos, que estaban ahí de repente, hermano, hasta tanto tiempo que estaban, de repente muchos de esos, hasta de repente subiditos de peso, y otros de repente ociosos sin hacer nada. Ay, que no tengo músculo. Uy, acá no hay nada, me sacan, me agarran, me matan si salgo a la batalla. Imagínense. Así eran los hijos de David. Yo les digo, el que crió ociosos, al final, hermano, termina cosechando perversos. Y eso fue lo que pasó. Los hijos de David, todos, en su totalidad, eran unos vagos, hermano. ¿Por qué? Porque David no supo educar a sus hijos con límites. Bendito Dios. Desórdenes en la familia, hermano, en el hogar. Hay límites que los hijos tienen que aprender a obedecer. Si uno como padre no les enseña los límites a los hijos, termina cometiendo errores terribles. Termina viendo, hermano, maldad, como la que vimos. Porque los límites y los deberes y las responsabilidades enseñan a los hijos a que ellos, hermanos, se vuelvan responsables, se vuelvan, hermanos, tengan la mente presta para hacer lo bueno y no estando pensando en lo malo. No está pensando en los problemas, no está pensando en las dificultades, sino está pensando en soluciones. ¿Por qué? Porque ven a aquel que trabaja, que es David, que también pelea, que también batalla, y aprenden de él para que también aprendan a buscar soluciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A la voz del Señor. Aleluya. Alabanzas a Pero qué Cristo. pena, hermano, en vez de tener personas que sean, hermano, activas, laboriosas, estaban criando, hermano, un montón de personas que más bien eran un lastre en la familia. Y producto de eso, hermano, justamente la ociosidad, terminó, hermano, levantándose uno, como lo hizo Absalón, se levantó. Y, hermano, y empezó a buscar el mal de David. Porque muchas veces, hermano, se termina metiendo el orgullo en los hijos. Y termina metiéndose, hermano, la avaricia. ¿Por qué? Porque empiezan a ver la riqueza del papá, de la mamá, ¿no? Empiezan a ver las cosas, las posesiones. ¿Por qué cree usted, hermano, que tantos hijos los botan a los padres cuando ya son viejos? Santo Dios. ¿Por qué cree? ¿No se ve eso? No conozco, hermano, yo un montón de casos yo he visto, hermano, de eso. Que los hijos, hermano, están muy bien así, malcriados, rebeldes. Ay, viejo, ¿qué vas a mandar a mi vieja? ¿Qué vas a mandar a mí? Oye, anda, salgo, anda, trabaja. Oye, trabaja tú, mami, que voy a trabajar yo. Le regreso a las 7 para mi cena, por si acaso. Se va jugando pelota, sale para acá, sale para allá, regresa. ¡Mi comida! Ya me viaja, apúrate, tengo hambre, tengo que salir de nuevo. Santo Dios. ¿No hay así, muchachos? Bendito Jesús. ¿No hay así, muchachos? Amén. ¿Dónde está mi ropa? ¿Por qué no apareció mi ropa? Y se levanta la vocesota, hermano, de León ahí, del mocoso. Bendito Dios. O hasta de la muchacha también. Amá, ¿por qué no planchaste mi ropa? Que yo te voy a salir un ratito. Santo Dios. ¿Por qué no planchaste mi ropa interior? Santo. Se molesta. Le gritan a la mamá cuando debería haberlo hecho ella. No pone límites. Hijita, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer tus cosas. Y primero que nada, ¿a dónde te vas a ir tú? Ay, ¿qué te importa? Los hijos. ¿Cómo que qué me importa? Si yo soy tu madre. Ah, pues era mi madre, pero al final la que me cuida es mi abuela. ¿No? ¿Cómo dicen así? Hagamos el Señor. Gloria a Dios. Santo ¿Y Dios. esas cosas usted cree que son nuevas? No, hermano. Oye, malcriado, ¿tú cómo? ¿Por qué no limpias la casa? ¿Por qué no le dices a tu mamá? Ay, ¿tú qué me vas a decir a mí si el que me cree es mi abuelo? Si el que me compra mis zapatos es mi abuelo. Tú no me compras nada. Tú lo único que haces solamente es agarrar, renegar, molestarte y venir a pedir y a comer. A mí no me das nada.
¿Ah? No pasa eso, ¿no? Eso pasa en todas las familias, hermano. Amén. Eso pasa en todos los hogares. Aleluya. Alabamos al Señor. Yo no hablo cosas aquí que no hayan pasado y que no lo sepamos. Esas cosas pasan. Y Absalón, hermano, con todo y la cosa que tenía, con lo cobarde que era porque no sabía hacer nada, ahora se levanta. ¿Por qué? Porque le empiezan a ver, hermano, empieza a ver y a codiciar el reinado. Y como le dije, los hijos terminan votando a los padres. Están viejos, ya no pueden hacer nada, ya no pueden atenderlos porque no les enseñaron desde chicos a que aprendan a respetar a papá, mamá, a que aprendan a tener responsabilidades. Se ponen viejitos. Ah, pues ¿sabes qué? ¿Puedes ir a comprar pan, papá? Ya, hijito, viejito, ¿cómo está? Se va a comprar papá, le cierran la puerta y no le abren más. Hijo, abre todo el pan. Silencio, ¿no? Y nunca más le abre la puerta. Bendito Jesús. Mamá, ¿no quieres ir a visitar a tu hermana? Ay, hijito, que vive por allá, vive por allá por el norte, que me voy a... Anda, mamita, no te preocupes, yo estoy tu pasaje. Se va a la visita una semana, cuando regresa le cerró la puerta, le quitó la llave y ya no le volvió a abrir. Le cambió la chapa de la llave y ya no lo volvió a dejar entrar. Ojo, lo que le digo es verdad, ¿eh? Porque se han hecho un montón de sinvergüenzas. Sacaron al papá, sacaron a la mamá, le dijeron con la excusa no a visitar a tu familiar y cuando regresó le cambió la chapa a la puerta, le puso candado y ya no lo volvió a dejar entrar ya. Hijo, abre la puerta, soy tu madre. No. La mamá durmiendo afuera en la calle y salía por otra puerta. Salía por otra puerta. Bendito Jesús. Y ya no le encontró más. Y cuando lo vio por la calle ahí, decía, hijo, ¿quién eres? ¿Ah? Bendito Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto eso, hermano? ¿Cuántas veces no ha pasado eso, hermano? ¿Por qué? Listo. Porque los papás no le supieron dar límite a los hijos. David no supo darle límite a los hijos. Los engrió, los consintió, dejó que hagan lo que se les dé la gana, y al final, ¿qué fue lo que pasó? Terminó David cosechando su propio, hermano, descuido. Y los hijos, hermanos, terminaron haciendo cosas terribles. Terribles. De lo cual David, hermano, se jalaba los pelos y no sabía qué hacer. Lo vemos ahora en la realidad de nuestra sociedad. Tal cual como pasa. Padres consentidores, madres consentidoras, que no le ponen límites a los hijos en las cosas que tienen que hacer. No les ponen, hermano, distancia en las cosas que pueden y que no pueden hacer. Para que se cuiden, para que tengan, hermano, pudor en muchas cosas y para que tengan, hermano, decencia en las cosas que hacen. Bendito Dios. Nosotros, hermanos, sabemos y entendemos que como cristianos, nuestros hijos, por ejemplo, mis hijos que son chiquitos, ellos entienden lo que es disciplina en la casa de Dios. Entienden lo que es respeto. En la casa no se levanta la voz, no se grita. ¿Verdad? ¿No, Daniel? No se levanta en la casa, ¿no? La voz, ¿no? Ah. El que quiere gritar en la casa, ¿qué pasa? Castigo. Porque aquí nadie grita. En la casa no se grita. Y es una regla en mi casa. Aquí en la casa nadie grita. Y el que grita, sea por lo que quiera que esté pasando, tiene que tener una buena justificación. Porque te golpeaste el dedo, te chancaste, te caíste, justificación. Pero si gritas porque se te dio la gana, porque pasó algo, porque alguien te dio cólera, ay, sí, ven para acá, castigo, porque aquí nadie grita. Esta es una casa cristiana. Y aquí no puede haber gritos. Aquí no se grita, aquí se alaba a Dios. Uno puede decir, ay, hermano, pero qué fanático, los niños gritan. No, los niños no deben gritar. Porque si gritan allá, también cuando vienen al templo, gritan también acá. Y eso tiene que ver mucho con los papás. Que los niños son escandalosos, gritones. No, a los niños se les educa, a los niños se les enseña, a los niños se les disciplina, se les instruye, para que así como son en la casa, también sean acá también. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y eso no quiero decir, hermano, que mis hijos son perfectos, porque no son perfectos para nada. Amén. Alabado sea el Señor. Porque cuando al principio venían al templo, estaban para acá, para allá, para acá, para allá. Ahora están sentaditos, porque saben que si se portan mal, en la casa les espera. ¿No? No los voy a castigar tampoco. Pero saben muy bien de que si algo se porta mal, ya se olvidan de la televisión. Se olvidan del parque. Se olvidan de la salida. Se olvidan de la galletita a mediodía. Se olvidan. Y eso les duele. ¿Por qué? Porque se les enseña tempranamente. Pero cuando no hay enseñanza, terminan habiendo los problemas que vemos después. Alabado sea el Señor. Absalón se levantó contra su padre. No estimó, hermano, en nada a su padre. ¿Por qué? Porque vivió ocioso todo el tiempo. Y razón por lo cual, como vimos, gloria al Señor, empezó, hermano,
empezó a darle golpe de estado. De verdad, empezó a darle golpe de estado con lo que estaba haciendo. Como el rey no te atiende, yo te atiendo entonces. ¿Quién me pusiera a mí como rey? Ven, tú tienes problemas, ven. Tú eres bonito. La verdad. A los israelitas les besaba la mano como leímos. Y se inclinaba delante de ellos. Y como Absalón tenía una presencia, hermano, imponente por lo hermoso que decía que era, el hijo del rey ha venido a mí. Se ha inclinado a mí. Y hasta me besó mi mano cochina. Con mi mano de hongo, todo me besó. Todo con mis uñas largas, cochinas negras. Está limpia. Con mi mano sucia. Imagínense, eso impactó. Y todos iban con Absalón, hermano. Y David empezó a perder terreno. Tanto fue así, gloria al Señor, tanto fue así, hermano, que Absalón se fue a Hebrón. Y cuando fue a Hebrón le pidió permiso a su papá. Y no supo, hermano, lo que Absalón pensaba hacer. Se fue a Hebrón y cuando se fue para allá dijo: todos mis seguidores, cuando llegue a Hebrón, todos proclamen y digan: Absalón reina en Hebrón. Y cuando llegó Absalón, eso fue lo que gritaron, hermano, y la popularidad de Absalón empezó a crecer. Producto de lo que estaba haciendo a espaldas de David. Tanto llegó a, hermano, a hacerse famoso Absalón, que David tuvo que salir huyendo, porque se escuchó que Absalón venía contra él, contra David. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Absalón terminó echando a David de su casa, del palacio. Como pasa ahora, los hijos terminan botando a los papás de la casa. Y se fue, hermano, de la manera más vergonzosa. De la manera más vergonzosa. Porque incluso hasta en el camino, en el capítulo 16, verso 5, sale uno al encuentro de David. Y termina, hermano, termina ahí, insultando a David, termina ofendiendo a David. Y diciéndole: vino el rey David hasta Bahurín. Y aquí salía uno de los de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo a David y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a la izquierda de David. Dice, gloria al Señor, contra ellos le tiraba piedra. Y decía Simei maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. A la voz del Señor. Y aquí que sorprendice, gloria al Señor, de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Dios. Mire cómo le iba gritando, hermano, este hombre. David se iba huyendo porque no quería pelear con su hijo que maleducó, con su hijo, hermano, que lo sobreprotegió, con su hijo que lo malcrió, con su hijo que lo consintió. A la voz del Señor. Ahora vino contra él, y por no pelear contra él, hermano, porque todavía estaba igual como estaba pensando en sus hijos, no le enfrentó porque era para que David lo enfrente. Porque era para que David, hermano, se ponga en el lugar que debía estar, como papá, como rey. Pero se olvidó de ser papá y se olvidó de ser rey, y prefirió salir huyendo. Y en su ida salió uno a insultarle, a tirarle piedras a David y a los que seguían al rey, hermano. Y a insultarlo, ofenderlo, sanguinario, perverso. Porque ese es el pago que recibe un padre que no sabe criar a sus hijos. Que no sabe, hermano, ser disciplinado con sus hijos. ¿Cuántas veces, hermano? Yo les cuento en especial un caso de una hermana, de una mujer ya anciana, ya para cumplir los 70 años. Tenía un hijo de 21 años, que un muchachito que era así, una cosita así, chiquito. Uno lo ve una cara inocente. Pero cuando venía a la iglesia, yo lo conocía desde jovencito, pero cuando venía a la iglesia, hermano, había cambiado por completo. Se había vuelto, hermano, una persona disurienta, una persona, hermano, iracunda. Cuando yo lo veía me miraba: hermano, ¿cómo está? Yo lo abrazaba porque lo conocía de chiquito. Pero nosotros cuando lo miraban, lo miraba así. Y miraba así con desconfianza, lo miraba mal. Y cuando se encontraba con sus ex amiguitos de la escuela dominical, lo manateaba, lo golpeaba. Decía: ¿tú qué haces acá, oye? Y se hablaba un poquito de pedo, así: ah, cállate, pasa, nomás, pasa. Y empezaba a hablar así. Se expresaba mal.
Hasta que un día, bueno, yo lo jalo y le digo, ¿y qué tienes? ¿Por qué vienes aquí así a tratar a los chicos como tú? No, así no jugamos, así no se juega, eso no es juego. Tú estás siendo agresivo, no hagas eso. Pero ya después, a los días, viene la mamá y me dice, mi hijo se ha puesto mal criado, hermano, ¿qué hago? ¿Pero qué pasó, hermana? Porque estaba viendo doctrina la hermana, no sé qué hacer con él, hermano. Pero ¿cómo no sé qué hacer? Si usted es su mamá. Es que hermano viene, me pone música mundana, trae cerveza, se pone a tomar, otra vez se emborrachó ahí en su cuarto, se puso a hablar groserías y medias, se llamó a sus amigas, metió 2 amigas en su cuarto, se puso a hacer un montón de cosas. Santo Dios. Cochinada y media, hermano, y no sé qué hacer, mi esposo es soy más anciano su esposo. Se va y le dice, sale acá, viejo, lo agarró, hermano, lo cargó así, lo llevó a su papá. Chiquito, ¿cómo es el hermano? Lo cargó a su papá y lo metió a su cuarto y le cerró la puerta. Y él siguió haciendo sus tonterías, hermano, no sé qué hacer. Yo le decía, pero hermana, hable con él. Converse con su esposo. Esperen que se le pase la borrachera, converse con él. Hermano, no entiende, yo le quiero llamar, ya vieja, ya cállate, ya vienes a hablar tu tontería, tu religión, tu tontería no me moleste. Y se iba, hermano, se deja con la palabra en la boca. ¿Qué hago, hermano? Bueno, hermano, vamos a orar. Una oración rapidita. Y le dije, mira, hermana, ¿es su casa o no es su casa? ¿O es la casa de su hijo? Es mi casa. Entonces su casa tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas. ¿Se sujeta o no se sujeta? No se sujeta, hermano. ¿Qué hace? Se emborracha. Lo último que hizo, se orinó en la puerta de su panadería porque tenía una panadería abajo. Borracho como vino, no llegó al baño y ahí mismo en la panadería. A las 9 de la noche, que todavía venía gente, se paró en la esquinita y se puso a orinar ahí. Y los vecinos lo miraban. Bendito Jesús. Y hermana, yo le digo, ¿y que usted está permitiendo eso? ¿Qué puedo hacer, hermano? Si lo que hace bien acá y se pone mal, se pone a gritar, se pone agresivo, la otra vez me quiso pegar, hermano. Hermana, ¿sabe qué? Otra vez que vuelva a salir, cierre la casa y del segundo piso dígale, en el nombre del Señor dígale, no me entras a la casa hasta que no te corrijas. Hermano, y si me rompe la puerta, que le rompa la puerta, llame a la policía. Así. Bueno, no en todos los casos es lo mismo. Pero en este caso, cuando hay agresión, cuando hay gritos, cuando hay insultos, y de la manera como se estaba portando, yo le dije, hermana, usted tiene toda la autoridad de agarrar, si no se sujeta, llama a la policía. Si se pone agresivo, llama a la policía. Y no lo deje entrar a su casa. Me fui y le conté al pastor me dijo, bien lo que le has dicho, y que no lo deje entrar. Amén, pastor. Me fui, le hablé, y dije, hermana, corroborado. Lo que le dije, el pastor lo corrobora, hágalo usted. Porque es su casa, y tiene que respetarse la casa de un creyente. Bendito Dios. Y lo hizo tal cual. No me contaba la hermana llorando, no se fue, me dijo que se iba, que si se mataba me iba a ser mi culpa, que yo ahora los hermanos de repente se muere, se va al infierno, que se muere, se va al infierno, hermano, porque conoce la palabra. Que le está amenazando, que le quiere agarrar a amedrentar a usted, no, hermana, así usted dígale, ahora que vuela por su casa, dígale también, hijito, mira, si tú te quieres ir al infierno es problema tuyo, pero ya palabra has tenido, educación has tenido y cuidado has tenido. Bendito Dios. La hermanita cobró valor. Anciana como era, cobró valor. Le tocó la puerta al día siguiente, porque se fue a dormir al parque porque no tenía dónde dormir. Le tocó la puerta. Ya, bebé, déjame entrar. No me entras hasta que me cambie tu forma de actuar. Hasta que te comportes y te vayas a salir esa. No me entras. Y después entra, ay, hijito, pobrecito. Se iba adentro. Bueno, la hermana me contaba ya, ¿no? Porque cuando venía a la iglesia, el hijo le esperaba afuera para entrar. Y la hermana estaba aquí y miraba, ¿dónde está? No está. Ya, viejo, vámonos a la iglesia, Agarraba, abría la puerta con cuidado, porque se metía, se quería meter. Abría la puerta con cuidado, ¡pum! Cerraba, y cuando estaba echando llave, venía el hijo corriendo. Y la hermana, ¡pum! Y agarraba, se iba con su esposo, y agarraban el carro que pasaba por la frente de su casa, tomaban el carro, hermano, y el hijo que se quedaba ahí. Te queda así. Lo veían así nomás. Ya cuando regresábamos con los hermanos, a veces yo los acompañaba también, otro hermano los acompañábamos, pero no está por acá, y como nos veía a nosotros, no se acercaba. Hermano, entraba a su casa, y así fueron 2 semanas, hermano, que la acompañamos. A la tercera semana se fueron solitos. Al mes, regresó cochino, sucio, flaco, con el pelo largo, todo un Nabucodonosor, hermano. Parece que había comido pasto del campo, hermano.
de Cristo. Arrepentido. Santo Porque Dios. nadie lo recibía. Porque tan malo era que ningún vecino le quería de comer. Ni los amigos lo aguantaban. Porque a la casa de los amigos iba, gritaba, pateaba, borracho como estaba, se iba molesto, hermano, empezaba a romper el vidrio. Ni los amigos lo aguantaban. No lo ayudaban los amigos, no lo ayudaban los vecinos, ni los familiares que venían cerca. ¿Por qué? Porque era un problema. Era un gritón. Era un maldiciente. Agarraba e insultaba a todo, hermano. Nadie lo quiso aguantar. Nadie lo aguantó, hermano. Nadie lo aguantó. Se iba al tío, a la tía, al vecino, a la vecina, al amigo, a la amiga. Todos le cerraban la puerta. Estaba en la calle, hermano. Estaba en la calle. Vino, le pidió perdón a la hermana. ¿Sabes qué? Ya, seguro. Porque si no, no te abro la puerta. Mamá, perdóname. Mamá, nunca más lo vuelvo a hacer, mamá. Y de verdad, porque estaba cochino, hermano. Estaba mugre, parecía un loco en la calle. Con la misma ropa con la que la primera noche le cerraron la puerta. Porque no tenía ni ropa. Y de verdad la hermana se contuvo. Me dice, hermano, me contuve mis lágrimas. Pero yo todo ese tiempo estaba orando, pidiéndole al Señor que toque su vida. Y cuando lo vi entrar, hermano, le dije, anda, vete a bañar porque apestas a diablo, le dijo. Y se metió, se bañó, se cambió, se afeitó, hermano. Le cortó su papá y mismo le cortó el pelo, hermano. Y a la noche vinieron a la iglesia. Gloria a Dios. Vino el llamado y se arrepintió, hermano. Pasó adelante y se arrepintió y aceptó a Cristo, hermano. Gloria a Cristo. Y ahora está fiel hasta ahorita. Gloria a Cristo. Ahorita está fiel. Y me he gozado, hermano, porque hace unas semanas me enteré de él, hermano, que está ahí, sigue fiel con su mamá, sigue fiel con su papá más ancianito ya. De eso pasó como 18 años atrás. Siguió fiel, hermano. Ahí sigue con su papá. Ahora, hermano, está con sus papás. Él lo lleva a la iglesia en su movilidad, en su carro, porque ahora trabaja. Es más responsable, tiene su movilidad y ahora transporta a su papá y a su mamá para llevarlos a la iglesia. Alabado sea Cristo. A veces, hermano, las soluciones no son, hermano, lo que uno espera. Pero a veces hay que ser duro. Duro, pero con límites. Enseñando. En base a lo que entendemos que es bueno. No todos los casos son iguales. Hay otros, muchas veces la violencia es producto de la carencia de la atención. ¿Y qué hay que dar? Hay que dar atención, hay que dar amor, hay que dar disciplina. Amor y disciplina es lo mejor que se le puede dar a un hijo. Por eso es que muchas veces hay desórdenes en la familia, porque no se le da justamente lo que necesitan. Los hijos de pequeños necesitan el afecto, el amor y la atención. Los jóvenes, cuando ya son jóvenes, necesitan disciplina, amor y atención. Disciplina. Disciplina. Límites. Límites en las cosas. Cuando uno tiene a Cristo y es joven, es niño, es adolescente, hermano, uno aprende los límites porque lee la Biblia. Muchas veces papá, mamá no nos lo dice, pero nosotros lo leemos, sabemos los límites. Sabemos a dónde tenemos que ir y sabemos a dónde no tenemos que ir. Porque entendemos que esos lugares son malos. Son propiciación para que podamos pecar, caer o hacer lo malo. Uno tiene que entender, como cristiano, que si un lugar me es de tropiezo, nunca me meto ahí, ni me voy. Porque como soy cristiano y conozco la palabra, no lo hago. No me meto, ni me aparezco. Aunque me llamen, no me voy. ¿Por qué? Porque perjudica mi vida espiritual. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Como papá le aprendo a poner límites, le digo, hijo, esto es bueno, hija, esto es bueno, esto no, esto sí. Amén. Si se sujeta. Si no, allá está, te espera la calle, por si acaso. Allá te espera la calle. No siempre todos los casos son iguales. Hay muchos, como lo repito, que sí necesitan mucha atención, mucho perdón, mucha reconciliación, porque a veces uno vive muy lejos, muy distante de los hijos. Por eso es que hay tantas anomalías en la familia, desórdenes en la familia. Y uno tiene que procurar estar. Yo me he comprometido, yo me he dicho a mí, delante del Señor orando, yo no voy a pasar ningún momento lejos de mis hijos. Porque yo he pasado, en mi corazón, a mí me dolió mucho casi nunca ver a mi papá. Y es algo que hemos reconciliado con mi papá ya cuando estábamos en Cristo, ya cuando fui creciendo. Porque a mí me dolía mucho no ver a mi papá nunca. Porque mi papá trabajaba desde antes que yo me despertara para ir al colegio y regresaba cuando yo estaba dormido para irme al día siguiente al colegio. Y solamente lo veía los domingos. Y no contaba con mi papá, toda mi niñez. Mi mamá fue papá y mamá a la vez, siempre. Hasta que cumplimos 11, 12 años. Toda mi niñez no vi a mi papá. Pero ya después ya empecé a contar con la ayuda de él, con la presencia de él, con la disciplina de él también. Pero ahí estaba, ahí estaba. Pero a veces no siempre es los mismos casos. Pero en lo que respecta a uno tiene que procurar estar y hacer acto de presencia. ¿Para qué? Para guiar. Porque la labor del padre es guía, de la madre es guía, orientación.
Y en todo caso, cuando haya que corregir, corregir con dirección de Dios también, porque a veces a la bruta uno no puede corregir nada. Con ira uno no corrige, corrige con disciplina y con sabiduría. Gloria al Señor. David no supo hacerlo. Producto de eso, hermano, se levantó su hijo contra él. Y como consecuencia, hermano, de haberse levantado al final, hermano, Absalón, lo que el mismo profeta Natán le profetizó: lo que tú hiciste en secreto, tu prójimo lo hará en público. Y cuando Absalón, hermano, entró al reinado, se acostó, hermano, en el terrado, tomó a todas sus concubinas y se acostó con ellas, hermano, a vista de todo el pueblo de Israel. Poder en Jesús. Hermano, y eso, hermano, fue maldad tras maldad, maldad tras maldad. Pero David, ¿qué hizo? David se humilló y pidió perdón. Y aun cuando le insultaban, dijo: déjalo, quizá Dios tenga misericordia, por lo que decía Simei, quizá Dios tenga misericordia y se acuerde de mí y tenga misericordia de mí. Hermano, David empezó, hermano, a humillarse, a buscar de Dios, a pedirle perdón a Dios. Causa, hermano, por la cual, hermano, el pueblo empezó a levantarse y apoyar a David. Y Joab salió a encontrarse contra Absalón, que traía al pueblo de Israel con él. Y se fue a Joab junto con los valientes, junto con los siervos de David, y se enfrentó. Y el trágico final del hijo rebelde, ¿cuál fue? Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En el verso 18, en el capítulo 18. Gloria sea al Señor. Entonces David pasó revista, vio a sus soldados que se iban a ir a enfrentarse contra Absalón y les dijo: por favor, cuiden la vida de mi hijo. Mira, hasta ese momento David todavía no reconocía que el hijo tenía que pasarle factura por toda su maldad. Gloria sea al Señor. Preserven la vida del príncipe. Preserven la vida de Absalón. Pero igual sus siervos salieron, lo persiguieron, se enfrentaron. Gloria sea al Señor. Y cuando estaban ahí, el verso 7 nos dice: y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Mire, hermano, 20.000 hombres pagaron por la irresponsabilidad de un padre, por no saber guiar a sus hijos, a todos los príncipes. ¿Qué culpa tenían esos 20.000 soldados? Por la irresponsabilidad de David, de morir por la irresponsabilidad de David. Dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de unas ramas espesas de una gran encina, y se le enredó el cabello en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó de largo. Al final el mulo resultó siendo más sabio que Absalón, porque ese se salvó, y Absalón se quedó colgado. Se salvó él. Y cuando los siervos de David lo vieron, gloria al Señor, lo vieron colgado, pero no se atrevieron a extender su mano contra él. Y cuando llegó Joab, cuando llegó él, dice, gloria al Señor, en el verso 12, dice: el hombre dijo a Joab, porque Joab dijo: ¿por qué no lo mataste? Y el hombre que estaba ahí resguardando la vida de Absalón, que todavía pendía, hermano, amarrado ahí por el cabello de aquella encina, dice: aunque me pesara 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Joab, y a Abisai y a Itaí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Verso 13: por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y se respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba aún vivo en medio de la encina. O sea, lo mató y no le importó lo que le dijo David. Ese es el final, hermano, de los hijos rebeldes. Morir como consecuencia de su propia rebeldía. La rebeldía que muchas veces, hermano, no solamente es contra los padres, sino también contra Dios. Porque los que tenemos la bendición de conocer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, sabemos y entendemos que ser rebelde a Dios es tan igual como lo que le dijo Dios a Saulo cuando estaba persiguiéndolo de camino a Damasco a todos los cristianos, a todos los creyentes, a todos los creyentes en Dios. Le dijo: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No hay paz para aquel que está en contra de la Biblia y que trata de vivir una vida para sí mismo. No, nunca va a tener paz.
siempre va a estar con conflicto en su corazón, con problemas, con dramas, con circunstancias, con momentos difíciles. ¿Por qué? Porque está tratando de vivir por sus propios medios. Y como consecuencia se va a encontrar como una torpe mula golpeando sus coces o sus patas, sus pezuñas contra una aguja, contra un clavo, contra un aguijón, como lo que nos quiere decir la Biblia. La palabra del Señor es muy clara para nosotros como padres, de saber guiar a los hijos, de saber amonestarlos con amor, de aprender a ganárnoslo y de también a darles ejemplo a todos ellos, padres y madres, y a los hijos poder entender de que hoy que somos grandes, que ya somos pensantes, que no somos niños de 3, de 4, de 5 años, o de 6 o de 7, que ya sabemos, que entendemos, que conocemos qué es lo bueno, busquemos a Dios, aceptemos a Dios. No nos rindamos solamente en el deseo de querer hacer nosotros las cosas, sino que entendamos que todo lo que tenemos aquí en nuestra vida tiene y debe tener un origen espiritual, que si nace de la bendición de Dios, ha de ser de bendición para nuestra vida. Si nace más bien de nuestro prejuicio o de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de incluso hasta de nuestras propias concupiscencias, terminaremos como Amnón, muerto por personas ajenas a él, o como Absalón, engreído con lo que pensaba que era su derecho, terminar colgando y siendo hermano muerto por las personas que aman a los padres. Quizá alguien no se va a morir físicamente, pero sí vas a morir espiritualmente, porque tu corazón se va a hacer duro. Y a los hermanos que nos siguen, a los amigos que nos siguen, a los hijos de hermanos que nos escuchan, que quizás no nos escuchen ahora, pero que nos escucharán después. Si uno endurece su corazón para con Dios, es lo peor que puedes hacer. Quizá puedes endurecerte contra todo, pero contra Dios nunca puedes endurecer tu corazón, porque va a ser perjuicio para ti. Y lo que tenemos que hacer nosotros es más bien escuchar la voz de Dios y poner en alto lo que Dios nos dice y darle el lugar que Dios quiere tomar en nuestras vidas. Alabados sea el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Alabados sea el Señor. Vamos a orar inclinando nuestro rostro para darle al Señor un momento de oración. Para orar primeramente por nuestros hermanos que nos siguen y decirles de que Dios quiere ayudarte a ti, hermano y hermana. Quizás tienes luchas, batallas, conflictos en tu hogar, como padre, como hijo, porque hay desorden en el hogar. Dios nos manda y nos dice que hay cosas que uno puede librarse, que se puede librar de muchos de esos problemas. Pero esos problemas existen, porque lamentablemente la ignorancia y la dureza del corazón también existen en las personas. ¿De qué sirve que el hombre tenga mucha sabiduría, mucho criterio, mucho entendimiento, incluso hasta mucha salud, si al final todo lo que está en su alma está corrompido, dañado, oscuro y lleno de vanidad, lleno de maldad? ¿De qué sirve tener tantas cosas buenas si por dentro uno está dañado? Yo quisiera orar por ti, amado hermano que nos sigues, hermano, padre de familia, hermana que nos sigues. Y vamos a orar todos por nuestros hermanos que nos siguen también, para pedirle a Dios la misericordia para ellos. Amado Dios, te pido, Señor, en esta hora, que bendigas a nuestros hermanos, que guardes a tus hijos y a tus hijas que tienen conflicto en sus hogares, Señor. Ten misericordia de la vida de cada uno de ellos y extiende tu gracia salvadora, Señor, para cada uno de mis hermanos que te conocen, que saben, Señor, que tú estás en medio de ellos y que tienen problemas, situaciones en el hogar. Te pido, Señor, que tenga misericordia y lo que esté desordenado, ayudes a ordenarlo, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Acepta, Señor, a aquellos que te piden misericordia, que te piden la ayuda, que te piden el auxilio y el perdón, Señor amado, por las cosas malas que hicieron. Sean hijos